aquí como de costumbre para traerle en esta noche el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Hemos estado estudiando las diferentes iglesias del Apocalipsis y vamos por la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. La palabra Pérgamo, según dice el escritor y doctor Evis Luis Carballosa, dice que significa matrimonio consumado. Pero hay otro escritor, Luis C. Cajigal, él dice que significa torre y enlace, el enlace de la iglesia con el mundo, la iglesia de Pérgamo. Es lo mismo que casarse o unirse al mundo. Y eso fue lo que hizo la iglesia en Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, según algunos historiadores, en el que se encuentra Tácito, historiador romano, dice que esta ciudad la fundaron un grupo de colonos griegos. Esta ciudad en principio no era de mucha importancia, pero luego llegó a cierto nivel que podía competir por el primer lugar con la ciudad de Esmirna y con la ciudad de Éfeso. De esta ciudad surgió alguien llamado Atalo III. Y este Atalo III llegó a ser rey y le legó a los romanos el título de sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, que fue asimilado por Augusto César, emperador romano, que fue el primero que se adjudicó este título, el Pontife Maximus. Son palabras del latín, y estas palabras del latín significa maestro constructor de puente. Y decían ellos que los que llevaban este título, que después fue asimilado en el año 500, fue asimilado por los papas, que esto simbolizaba o significaba que ellos eran lo que estaban entre Dios y los hombres, que eran los que tendían el puente para pasar los hombres a Dios. Pero es una usurpación, ya que eso le compete a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, en el verso 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo dijo, en el capítulo 14, verso 6 del Evangelio según San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. De manera que no hay otra forma de llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 36, dice: el que tiene al Hijo de Dios, refiriéndose a Jesucristo, tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. De manera que Jesucristo es el único puente para poder pasar de este mundo al Padre. Hay un abismo creado por el pecado entre Dios y el ser humano, y solo por medio de Jesucristo se puede unir el hombre a Dios. No hay otra forma. Así que todo aquel que se autotitula sumo pontífice, pues está usurpando una función que solo le corresponde a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente.
El fundador de esa dinastía se llamaban los atálidos. Y el fundador de esta dinastía, pues, se llamaba Poletaero. Y este fue el que envió uno de los generales del emperador Alejandro Magno, emperador griego, lo envió, llamado Lisímaco, envió a este señor con su fortuna para llevarla a la ciudad de Pérgamo, y consistía en unos 9.000 talentos de oro, y este era el guardián, y este fue realmente el que amplió la ciudad, la embelleció y llevó a cabo o fundó una biblioteca que consistía en más de 200.000 tomos. En ese tiempo eran rollos, volúmenes. Solamente era menor que la que había en Alejandría. Entonces, ahí, eso fue a Pérgamo. Se desarrolló de una manera extraordinaria, y este fue verdaderamente el que fundó eso a los atálidos. De ahí que están los Atalos primero, Atalos segundo, Atalos tercero. Pero todos ellos, esa dinastía fue fundada por el guardián de la fortuna de Lisímaco, que era uno de los generales del emperador Alejandro Magno. La ciudad de Pérgamo era una ciudad totalmente religiosa. Allí tenían más templos y altares y dioses. Estaba por encima de Éfeso, que era una de las cunas de la idolatría de aquel entonces. En la ciudad de Pérgamo había un templo extraordinario dedicado a la adoración de Esculapio. Y este Esculapio se llamaba el dios de la salud o dios de la medicina. Y aparecía a modo de una serpiente y estaba por todo lado. También estaba el templo a la diosa Atenea. Era patrona y protectora de la ciudad de Atenas. Pero también habían altares dedicados a Diógenes y también a Asclepio. Eran dioses también como de la fertilidad, como era Dionisio, era el dios de la fertilidad. Y así sucesivamente. También estaba el templo para la adoración y quemar incienso en honor al emperador romano, que comenzó con Julio César, que fue el primero que fue adorado por los pergamenses. O sea que todo esto representa lo que había allí. La adoración al emperador era obligatoria. A los cristianos negarse a adorar al César, entonces había una persecución constante contra los cristianos en Pérgamo. Una persecución atroz. Entonces, aquí el Señor le habla al ángel de la iglesia. Comenzando en el verso 12, del verso 12 al 17, está narrado el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Decimos nosotros que en los mensajes anteriores, que la palabra aquí, ángel, de griego ángelos, que significa mensajero o embajador que lleva un mensaje, se aplicaba al pastor de la iglesia. Entonces aquí el Señor le habla en primer término al pastor de la iglesia. Era una iglesia que se había tornado tolerante, idólatra, licenciosa e impía. Y todo esto estaba en el seno de aquella congregación que se había desligado del Señor y había cerrado fila con el mundo y la falsa doctrina. Aquí el Señor se dirige a esta iglesia según el verso 12 del capítulo 2 de este libro de Apocalipsis, donde comienza la narración a la iglesia en Pérgamo. Y dice allí el Señor: escribe
al ángel de la iglesia en Pérgamo. Nosotros hemos dicho en las otras dos intervenciones que aquí la palabra escribe significa que el Señor le está dictando él mismo esta carta al apóstol para que la lleve, para que sea el mensajero que la lleve a la iglesia. Pero fíjate que aquí primero dice, escribe al ángel de la iglesia. Está hablando del pastor. En primer término, el pastor es el guía de la congregación y que tendrá que dar cuenta de las almas que tiene puestas en sus manos. Si permite que la iglesia se le corrompa, entonces si no corrige, entonces tendrá problema con el Señor. Pero se escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. A él va dirigido en primer lugar. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, ¿qué es la espada? Dice que es una espada aguda y de dos filos. O sea, dicen, ese es un arma de doble filo. Va dispuesta a cortar a los herejes que están incrustados en la iglesia, pero también va con su arma en la mano para tratar de corregir los males de la iglesia y también del líder de la congregación. Muchas veces somos demasiado tolerantes y permisivos, pero tenemos que llegar a la conclusión que es mejor pastorear 3 personas que vayan para el cielo y no tener 800 personas, como decía el doctor Payson. Por nada formaría una iglesia de 500 miembros donde hayan 495 que la gente se les ríe en su barba porque no tienen testimonio y que solamente sirven para ser un obstáculo a aquellos que quieren entrar. Prefiero tener una iglesia de 5 miembros que vayan para el cielo y no una de 500 miembros que no tengan testimonio, que no tengan un compromiso total con Jesucristo y su obra. Y eso debe tomar en cuenta cada pastor. El éxito suyo en el día del rapto de la iglesia no será bajo ningún concepto la cantidad de gente que tiene la iglesia, sino la calidad de la gente que tiene la iglesia. Eso me recuerda a mi hermano menor, Alejandro Bienvenido Bertré. Es decir, el poder de una iglesia no está en la cantidad de sus miembros, sino en la calidad de sus miembros. Ahí está el poder de una iglesia. No en tener mucha gente, sino en tener gente comprometido con la causa de Jesucristo. Ahí está el éxito, porque son los que estarán preparados para irse con el Señor en el levantamiento de la iglesia. Entonces, aquí dice el que tiene la espada aguda de dos filos. La espada, la palabra, el término espada, el sustantivo espada, viene del griego ronfalia. Para los que llevan anotaciones, se escribe R-H-O-M-P-H-L-I-A, ronfalia. Así se escribe la palabra espada, ronfalia. Y dice el doctor Evis Luis Calvallosa que en primer lugar se refiere a una gran espada que se utilizaba o se hacía en la ciudad de Tracia. Una espada de guerra, era un instrumento de guerra. Pero el Señor dice que el que tiene la espada aguda de dos filos en su mano dice esto. Esto garantiza que el Señor, el que está hablando, dice, yo conozco tus obras. Según dicen algunos doctores en teología, dice que en los manuscritos mejores y más antiguos no aparece la palabra tus obras en el original griego, sino que va directamente, yo conozco, como le dijo a lo de Esmirna, conozco tu tribulación y tu pobreza. Y lo que le dijo a Éfeso, yo conozco tu trabajo arduo que ha hecho. Entonces aquí dice el Señor, yo conozco. La palabra conozco no se refiere de ninguna manera a un conocimiento experimental, como hemos dicho en las otras ocasiones, sino que un conocimiento que tiene su base en torno al
conocimiento divino, a la omnisciencia del Señor, que conoce todo lo que hay sin tener que estudiarlo, porque es omnisciente, lo sabe todo y conoce todo. Él no está ajeno a ningún movimiento que nosotros hacemos en su obra. Está al tanto de todo. Yo conozco. Él sabía dónde realmente estaba ubicada la iglesia y conocía lo que había en la iglesia, lo que estaba pasando en la iglesia. Por eso habla con tanta exactitud. Conozco que tú, a pesar de las persecuciones, dice, tú retienes mi nombre y no has negado la fe. Ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto en medio de nosotros. Yo conozco tus obras, que mora donde está el trono de Satanás. Ya dijimos ahorita de toda la idolatría y los diferentes dioses que había en Pérgamo y la adoración al emperador. Eso quiere decir que Satanás ejercía un poder descomunal allí, anclado en esa idolatría rampante que había en aquel lugar. Adoraban a Zeus, que habían templo por toda parte de él, y adoraban a Esculapio, que estaba representado en una serpiente, adoraban al emperador, adoraban allí a Dionisio, adoraban también allí a Asclepio. Todos eran dioses. Entonces allí estaba metido Satanás de lleno, gobernaba en la ciudad. Todos los reinos de este mundo están bajo el dominio de Satanás. Y eso dice la palabra en el capítulo 5, por allá por el verso 19 de la primera carta del apóstol Juan. Ahí dice allí, y sabemos que todo el mundo está bajo el maligno. Y es así. Mateo en el capítulo 4, verso 8 y 9, Satanás le dijo al Señor, todos estos reinos te daré si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados. O sea, Satanás es el que gobierna todo el sistema político de este mundo. Se ha metido en la política, en la economía, en la educación, en la música, en todo lo ha embargado Satanás para corromper a la gente. Y tiene a la gente enredado en todas estas cosas. La gente no lo entiende. Todos estos gobiernos del mundo están bajo la guianza de Satanás. Eso es lo que la Biblia enseña. Y él es el Dios de este siglo. Cuando nosotros buscamos el capítulo 4 de 2 de Corintios y verso 4 dice, en los cuales, hablando de los incrédulos, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. De manera entonces que la iglesia allí estaba unificando el mundo con la iglesia. Había asimilado el mundo con la iglesia. El Señor le dice allí, ser donde mora Satanás. Donde mora. Esto indica realmente que Satanás estaba ubicado en aquel lugar con más fuerza que en cualquier otro sitio por la idolatría que había allí. Donde mora. Y allí estaba ubicada la iglesia. Esto lo que quiere decir con esto es que los cristianos de allí en la ciudad de Pérgamo no iban de paso, sino que moraban allí, residían allí y tenían que enfrentar todo tipo de dificultad permanentemente, porque estaban allí en la candela todo el tiempo. Todo el tiempo se negaban a adorar al emperador, y eso venía entonces la persecución y hasta la muerte de ellos. Pero era Satanás que lo instaba a hacer ese tipo de cosas para desestabilizar la iglesia del Señor. Pero ellos se mantuvieron firmes, no se retractaron. Lo presionaban para que se retractaran y negaran su fe, y ellos decidieron seguir firmes. Y allí le dice que ellos no negaron al Señor, no dejaron su fe, aún en los días en que murió Antipas, mi testigo fiel. En medio de vosotros donde mora Satanás. Donde mora. Eso indica que Satanás no iba de paso. Tenía allí o un demonio de alto rango asignado, o estaba él viviendo, morando allí y mandando desde allí, impartiendo órdenes desde allí.
en una capital imperial, aquella la ciudad de Pérgamo. A esto se le llamaba una ciudad literaria por la gran biblioteca que tenía, de más de 200.000 volúmenes. Y esto provocó celo con los egipcios, donde se importaba el papel de allí para hacer los rollos. Y eso provocó celo del rey de Egipto al oír tanta fama de esta ciudad literaria, por la enorme cantidad de libros que poseía. Eso lo hizo una ciudad culta en cuanto a lo material, pero en cuanto a lo espiritual estaba nulo. Entonces, de ahí de Pérgamo, ahí nació el término pergamino, que era otro material para escribir. Ellos tuvieron que ingeniársela porque ya de Egipto prohibieron la importación del papiro, que era el papel donde se editaban estos libros. Pero al rey prohibir la importación de esos libros, de ese material para escribir a Pérgamo, entonces ellos tuvieron que ingeniársela, y de ahí que viene la palabra pergamino que nosotros tenemos, es de los pergamenses o de la ciudad de Pérgamo. Ahí nació realmente el pergamino, y tenían todos esos libros allí a disposición de que la gente leyera y se cultivara. Allí murió Antipas. No hay ningún registro histórico que revele el nombre de Antipas. Simplemente aquí dice que era un siervo fiel. Él murió resistiendo la persecución y murió para mantener su fe en el Señor Jesucristo. Pero el Señor ahora reconoce su nombre y reconoce que era su siervo fiel, que fue fiel hasta la muerte, para recibir la corona de la vida. Ellos sabían muy bien lo que era una corona. Veían muchas coronas que tenía el Imperio Romano: la corona mural, y la corona triunfal, y la corona de los príncipes, la corona real. Todas eran coronas para coronar a su gente. Ahora el Señor le dice: sobre todas esas coronas que son temporales y pasajeras, yo tengo una corona de vida eterna para aquellos que son fieles hasta la muerte. Eso realmente es algo que anima a cualquier persona a mantenerse fiel por encima de cualquier circunstancia, aun cuando se escapa su control, porque lo insta realmente el tener la esperanza de que un día será levantado para no sufrir jamás. El Señor le dice allí a ella, después de darle este reconocimiento por su fidelidad, por su lealtad, como aquí está señalado, Antipas, que quiere decir contra todos. Eso es lo que significa Antipas, contra todos, porque estaba en contra de todo y protestaba por aquellas cosas que realmente no estaban acorde con la palabra del Señor y la doctrina del Sagrado Evangelio de Jesucristo. Y eso lo llevó a la muerte, pero murió verdaderamente cumpliendo con el deber cristiano. No estimó preciosa su vida, sino que la entregó por causa de su amor y su fidelidad a su Maestro. Eso debe ser para nosotros un incentivo para ser más fieles y estar más apegados a los principios básicos del cristianismo, que hoy en día van desapareciendo cada vez más y están haciendo del Evangelio una simple religión. El Evangelio no es religión. El Evangelio es salvación y vida eterna. Y es el único medio que Dios ha puesto para que seamos salvos. En el capítulo 16, verso 16 del Evangelio según San Marcos, Cristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere en el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y punto. No hay otra forma. El Evangelio es poder de Dios para salvación. En el capítulo 1, verso 16 de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es cuestión de creer. No es cuestión de simplemente de ir a una iglesia. Es cuestión de creer. El ir a la iglesia, eso es un complemento, una forma de seguirse alimentando para mantenerse en lo que usted creyó.
no dejando de congregarse, dice Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más cuando veis que aquel día se acerca, el día de la venida del Señor se acerca, estimado hermano y amigo, y hay que ponerse la pila y comenzar a buscar al Señor en espíritu y en verdad. El Señor sigue hablándole allí a la iglesia y le dice ahora, pero tengo una poca cosa contra ti. Y es que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Cuando buscamos el verso 6 del capítulo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor también habla allí de la doctrina de los nicolaitas. Estos eran personas que tenían una doctrina antimoniana. El antimonianismo, que fue una de las cosas que batalló Juan Wesley y Carlos Wesley, fundadores de la iglesia metodista en Inglaterra, y que fueron los hombres más respetados en su tiempo, estos dos hermanos, Juan y Carlos Wesley. Ellos tuvieron que luchar con estos antimonianos que entraron a la iglesia y enseñaban que como donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, que había que pecar para que la gracia abundase. Entonces, eso era algo que se había metido en la iglesia de Pérgamo también. Los hermanos Wesley le llamaron los pervertidores de la gracia. Pervertían la gracia de Dios. Pequemos para que abunde la gracia. Es una forma satánica de mantener a la gente anquilosado, enclaustrado, encerrado en el pecado. Pero el Señor dice, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Eso es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Aquella gente estaban haciendo lo que Pablo le prohibió a los corintios. Dice, ¿acaso pueden ustedes participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿Pueden ustedes tomar la copa del Señor y la de los demonios? Eso estaba haciendo la iglesia en Pérgamo. Estaba comiendo junto con los impíos y con los idólatras y con los fornicarios de la ciudad de Pérgamo, que se habían infiltrado en la iglesia y la iglesia lo había tolerado. Y el pastor de la iglesia lo había tolerado. Por eso el Señor le dice aquí al pastor, yo vendré contra ti. El término vendré viene del griego el chomai soy tachi. El chomai, el verbo vendré. Lo que quiere decir el Señor es que pronto vendré a ti y haré juicio, tanto contra ti que lo tolera, como con la asamblea que también ha asimilado a la doctrina de esta gente, la doctrina de Balaam. El apóstol Pedro también habla de esta doctrina, y Judas también en su pequeño libro también nos habla de los que se fueron por el camino de Balaam. ¿Quién era Balaam? Cuando nosotros buscamos al capítulo 13, verso 22 del libro de Josué, encontramos que este Balaam, hijo de Beor, dice que era un adivino. Era un adivino, la gente nada más lo ve como un profeta, pero este primeramente fue un adivino. Dice que se llamaba Balaam, hijo de Beor. Adivino, dice, y lo mataron los hijos de Israel, al igual que a los otros que mataron, a los que se corrompieron. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Usted si busca el capítulo 21, 22, 23 y 25 del libro de Números, encontrará la doctrina de Balaam. Este Balaam era un profeta mercenario que traficaba con su don. Y aquí en este caso dice que enseñaba a Balac, que era el rey de Moab, lo enseñaba de cómo persuadir a los judíos, ya que no podía más decirlo, porque los judíos venían arrasando como una tromba marina, arrasando todo lo que había en el camino en su viaje a Canaán. Ahora el rey de Moab se mete en miedo y quiere contratar a este profeta para que maldiga al pueblo. Y él fue con ellos, pero el Señor le dijo, no maldiga al pueblo porque el pueblo es bendito. Pero fue con ellos, insistió en ir con ellos. Ya conocemos la historia de que hasta la burra en que iba montada, el Señor la puso a hablarle, porque cuando no oímos a los hombres de Dios que nos hablan, el Señor pone a hablar aún a los animales.
Esto me hace recordar de unos jóvenes que, para burlarse de un predicador anciano, le preguntaron: ¿cree usted que habló una burra como hombre en aquellos tiempos, como dice la Biblia? Y el anciano predicador dice: ¿cómo no voy a creer que una burra habló como hombre en aquellos tiempos, cuando en este tiempo moderno hay un grupo de jóvenes que hablan como burros? Y ellos se fueron chasqueados por ahí y verdaderamente mofados a sí mismos. Eso es así. Ahora hay gente que habla como burro. ¿Cómo no vamos a creer que una burra habló como hombre cuando ahora hay hombres que hablan como burra? Eso no es un chiste, sino que fue algo real que pasó. Y el hombre tuvo la respuesta acertada para callarle la boca a aquello. Dice que en una ocasión iba un anciano y le preguntaron 3 jóvenes, le dijeron: buenos días, padre Abraham. Buenos días, padre Isaac. Buenos días, padre Jacob, burlándose de él. Y él le dijo: no, mis hijos, no soy ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Soy Saúl, hijo de Cis, que los burros de mi padre se extraviaron y ahora ya lo he encontrado. Porque eso es lo que son ustedes, un grupo de burros. Y se fueron bien avergonzados por querer burlarse del hombre de Dios. Y así es. Muchos se quieren burlar de los hijos de Dios. Se dice que un anciano predicador ya retirado estaba en su casa y no tenía ese día pan para comer, y abrió la ventana que daba al camino y oraba: Señor, mándame el pan de cada día. Y pasaron unos jóvenes y lo vieron y dijeron: vamos a comprar una cuanta funda de pan y vamos a tirársela por la ventana, y ahorita venimos a burlarnos de él preguntándole si ya Dios le había dado el pan. Y fueron, la compraron, se la tiraron, y vinieron: viejo, ¿ya el Señor le dio el pan? Dice: sí, el Señor usa hasta los hijos del diablo para resolver mi problema. Y salieron por ahí también burlados. Entonces, este Balaam pensaba que se burlaría del Señor, pero no fue así. Cuando buscamos el capítulo 31 del libro de Números y verso 8, dice que los hijos de Israel mataron a Balaam a espada, porque él fue que llevó. La doctrina de él era enseñar a los israelitas a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Y enseñó a Balaam para que a su vez persuadiera a los hijos de Israel, y así perdieran su calidad de pueblo escogido por Dios y pueblo separado para Dios. Y eso trajo una mortandad de 24,000 personas, y entre ellos los judíos. Entonces, cuando reaccionaron, mataron a espada a este Balaam. Pero ese estaba ahora incrustado en la iglesia de Pérgamo y estaba enseñando la doctrina, la misma doctrina. Pero aquí no está hablando en persona de este Balaam, sino un grupo de personas que seguía la doctrina de Balaam. Y esta doctrina no era más que enseñar en el seno de la iglesia a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a fornicar. Una cosa extraordinaria lo que estaban haciendo dentro. Pero aquí habla también de los nicolaitas, dice que retiene allí a los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas. ¿Quién eran esto? Dijimos en una de la clase anterior o del estudio anterior que el primero que habló acerca de esto fue un tal Victorino de Petau, que fue el primer intérprete que hubo del Apocalipsis. Y él decía que este era un grupo de personas revoltoso y que eran seguidores de Nicolás, aquel que habla en el capítulo 13, verso 6 del libro de los Hechos, que era uno de los 7 diáconos que se eligieron para repartir las raciones de alimento que le daban a las viudas. Y se eligieron 7 diáconos y había uno llamado Nicolás. Pero hay otros que enseñan que este Nicolás, según dice Ireneo e Hipólito, 2 de los padres de la iglesia primitiva, que este era el Nicolás que se había descarriado y enseñaba esta herejía. Aunque se levantó entonces Clemente de Alejandría y lo defendió diciendo que había sido mal interpretado, mal entendido. Pero todo esto cae en cierto terreno especulativo, porque no hay datos históricos que comprueben estas cosas, pero estos nicolaitas eran otros. ¿Qué hacían estos? ¿Qué enseñaban los nicolaitas?
Dice que también ellos decían, ese grupo, que aquel porque podían comer lo sacrificado a los ídolos y que si alguno caía en fornicación al octavo día ya era limpio. 8 días después de cometer la fornicación ya no tenía problema, ya era limpio. Todo esto es una forma de promover el pecado dentro de una congregación. Ahora el Señor le dice allí al anciano pastor de la iglesia, arrepiéntete de esto, porque si no, vendré a ti y pelearé contra ello con la espada que sale de mi boca. Vendré a ti y pelearé. El término pelearé, el verbo pelearé, viene del griego polemeiso, que lo que se traduce es realizar una campaña bélica, una guerra total. El Señor se aparece aquí como un guerrero divino que viene a pelear a favor de su iglesia. Y aquí hay una lección, como dice Luis Carballosa. Él dice que la lección aquí es que cuando el pastor, la iglesia, no usa la espada del Espíritu para corregir los males, entonces el Señor usa la espada del Espíritu para venir a corregir la iglesia. Y eso tiene que ser así. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Aquí la espada del Espíritu no es otra cosa que la palabra de Dios. Esa es la espada que sale de la boca del Señor. Y eso es lo que dice ayer el capítulo 6, verso 17 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Tomad el yerno de la salvación y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. O sea que la espada del Espíritu aquí habla aquí es la palabra del Señor. Eso es lo que nos enseña aquí. Realmente el Señor viene para hacer guerra y viene para defender a lo suyo, según dice Éxodo allá en el capítulo 15, verso 3. Moisés le dice al pueblo, vosotros estaréis quietos y veréis lo que Jehová hará hoy, porque Jehová peleará por vosotros. De manera entonces que el Señor viene a pelear por nosotros, pero si nosotros hacemos el trabajo, de lo contrario vendrá a pelear con nosotros, porque el Señor no se transa con nadie. Si la iglesia no utiliza la espada del Espíritu para cortar el mal, el Señor vendrá entonces a utilizar la espada del Espíritu para pelear con la iglesia. Por eso le dice allí, arrepiéntete, porque si no vendré y pelearé. Pero dice, pelearé con ellos, vendré a ti. Eso quiere decir, viene de la palabra soy. Ti, vendré a ti, de la palabra soy. Quiere decir que el Señor primeramente llama a capítulo al pastor de la iglesia y luego entonces dice, y pelearé con ellos. Él vendrá a pelear contra los herejes que están introduciendo herejía en la iglesia. Pero dice que la iglesia la ha tolerado. Dijimos al principio que la iglesia se convirtió en una iglesia tolerante, idólatra, licenciosa e impía, porque albergó en su seno a todas estas gentes y no corrigió el mal, le siguió la corriente y permitió en su seno a estos herejes que estaban allí. El Señor viene con la espada ahora para combatir a los maestros herejes que se introdujeron en la iglesia. El apóstol Pablo ya lo había profetizado. Capítulo 20 de los Hechos, versos 28 al 30. El apóstol dice, mirad por vosotros mismos y por el rebaño del Señor, en el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la que él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y harán mercadería de vosotros. Eso es lo que estaba haciendo el balaamismo. Mercadería en la iglesia, corrompiendo la iglesia. Y eso fue lo que hicieron, y es lo que hacen muchos predicadores mercenarios, también, que buscan enriquecerse a costa realmente de la palabra de Dios. Y esto realmente no es bien visto por el Señor. El Señor realmente nos bendice para que nosotros invirtamos en su obra. Ganad, amigo, con las riquezas injustas.
Y es la forma como nosotros realmente invertimos los recursos que el Señor nos da, para cuando éstas le falten, lo hallen en el reino de los cielos. Las almas que usted se gana, estimado hermano, a través de la inversión que hace en la obra de Dios, usted está acumulando esos tesoros en el cielo. La última parte de este verso bíblico dice, el que venciere, el vencedor, de la palabra toi nikoti, el que venciere, aquel que realmente puede terminar la jornada, que no es vencido, sino que es un vencedor y llega al final de la jornada. Yo le daré a comer del maná escondido. El maná fue un pan que el Señor le dio al pueblo de Israel en el desierto. Pan del cielo, le dio a comer. Pero ahora el Señor habla aquí de otro tipo de alimento. Como dice Juan allá en el capítulo 6, versos 48 al 53, 54 inclusive. Así dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. Pero el que come de este pan que yo le doy, no morirá jamás. Porque esto será un pan, este pan será una comida para vida eterna. O sea, el maná escondido aquí es nuestro Señor. Es nuestro Señor, dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y aquí habla de recibir el sacrificio que Él hizo en la cruz, como bueno y válido, como la paga del pecado que es la muerte, según Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estimado hermano, Cristo es el maná escondido, y está escondido ahora detrás del velo en el lugar santísimo hasta el día que aparezca de nuevo. Nosotros estamos escondidos en Él. Colosenses capítulo 3, verso 1 a 3. Dice, porque si habéis resuelto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Dice, porque vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se ha manifestado, vosotros también seréis manifestados juntamente con Él. Entonces, Cristo es este maná que está realmente escondido para el mundo y a nosotros nos está reservado para entrar en la vida eterna. A eso se refiere. Él es el maná, Él es el pan, y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná y murieron, pero el que come de este pan que yo le daré, no tendrá hambre jamás, y será en él una fuente que salta para vida eterna. Y una piedrecita blanca, este es el final de esta conversación en esta noche, de este estudio, o este breve mensaje. Dice una piedrecita blanca, con un nombre que solamente él lo conoce. Al que se le dé, una piedrecita blanca. En la antigüedad, cuando se iban a los jueces, pues echaban una piedrecita blanca en la bolsa, la sacudían y tenía el nombre de las personas que estaban allí. Cuando había también una fiesta en un lugar, la persona que no tenía esta piedrecita con su nombre allí no entraba al lugar a la fiesta. Tenía que tener esto de antemano y eso indica que había sido invitado a la fiesta. Pero cuando aquí habla de un nuevo nombre, nosotros los cristianos desde ya tenemos un nuevo nombre. Cuando buscamos el capítulo 11, verso 26 del libro de los Hechos, encontramos allí donde dice que se le llamó a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez en Antioquía. No se le llamaba cristiano. El nombre de nosotros ahora, donde quiera que llegamos, él es cristiano. Y cristiano realmente es un nombre, porque uno de mis hermanos mayores se llamaba Cristiano. Cristiano Bertré. Entonces, verdaderamente, aquí habla de un nombre, pero el nombre lo que representa es la persona. Eso es lo que representa el nombre, la persona. Cuando buscamos al capítulo 2, verso 23 del Evangelio según San Juan, dice que Cristo subió a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y muchos creyeron en su nombre por las cosas que él hacía. Muchos creyeron en su nombre.
pero fue en la persona de Cristo que creyeron, porque el nombre representa el carácter de una persona. Entonces, aquí, cuando habla aquí de un nombre nuevo, realmente está hablando del nuevo carácter que vamos a tener. Ahora estamos en esta tierra, pero no somos ciudadanos de aquí. Filipenses capítulo 3, allá en el verso 20, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y dice que tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Él. Verdaderamente, dice en el capítulo 14 de Apocalipsis que los 144.000 cantaban un nuevo cántico que solo ellos lo sabían. Entonces la Biblia dice, ¿quién conoce lo que hay en el hombre, sino el Espíritu que está en el hombre? Entonces, ese nuevo nombre habla de la nueva personalidad que nosotros vamos a tener verdaderamente allí cuando entremos en la eternidad. Cuando se complete la redención nuestra, el día que se cumpla al libro de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53, que esto mortal se va a vestir de inmortalidad y esto corruptible se va a vestir de incorrupción, porque ahora somos nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. O sea, allí tendremos una nueva personalidad, y eso es lo que representa. Terminamos citando a Hechos capítulo 4, verso 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. O sea, somos salvos no simplemente por el nombre de Jesús, sino por la persona de Jesús. Porque hay mucha gente que se llama Jesús y no pueden salvar a nadie. Inclusive, cuando se habla de Bar Jesús, aquel mago que se oponía al apóstol Pablo y a Bernabé cuando le hablaban al procónsul romano Sergio Pablo, Pablo le dijo, ayer Bar Jesús, es decir, hijo de Jesús, y Pablo le dijo, hijo del diablo. ¿Hasta cuándo te opondrá los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor vendrá sobre ti, quedarás ciego y no verá la luz del sol por algún tiempo. Y quedó ciego inmediatamente. Y dice que aquel procónsul, viendo aquello, aceptó la doctrina del Señor como buena y válida. De manera entonces que allí tendremos una nueva personalidad. Y realmente eso hace que ahora tengamos un nuevo carácter. El carácter de un individuo, decía Ralph Waldo Emerson, se puede ver en los chistes que hace, en la música que oye, con la gente con quien anda y con los libros que lee. Cuando usted tiene gente oyendo una música media rara, ya usted sabe por dónde va. O con el grupo de personas, si se junta con forajidos, usted sabe por dónde va. Los libros que lee, usted puede saber por dónde va esa persona. Y eso es así. Los chistes colorados que hace, todo eso van revelando el carácter de un individuo. Entonces nosotros tendremos un nuevo carácter, porque seremos personas transformadas hasta la saciedad. Dios le bendiga rica y abundantemente, son mis deseos y oración. Su hermano Gabriel Bertré.